hombre que iba camino a su trabajo en Buin fue quien por casualidad encontró un cuerpo a un costado del río Maipo. De inmediato dio aviso a la policía al ver que presentaba 5 heridas a bala. Los disparos al menos reflejan cierta distancia respecto de la víctima. Procedimiento, digamos, por homicidio que efectivamente habría ocurrido hace, digamos, probablemente dentro del curso de las horas de la noche o la madrugada. Está sin documentación, nuestros peritos están trabajando para poder establecer pronto la identidad para poder empezar a realizar diligencias en ese sentido. Se presume que en este caso la víctima fue llevada con vida a un lugar solitario para asesinarlo en un crimen muy similar al que ocurrió el domingo recién pasado en el sector del Noviciado, comuna de Pudahuel, donde también se encontró un cuerpo sin vida. Fueron informados por un ciclista de que había sido hallado lo que parecía ser un cuerpo envuelto en bolsas de basura. Estamos frente a una situación que implica un homicidio, por cuanto hay elementos para creer que hubo terceras personas en la muerte de nuestra víctima. Lo curioso es que el hallazgo de este primer cuerpo ocurrió en un sector donde este martes apareció otra víctima, quien estaba viva, amarrada de pies y manos tras un aparente secuestro. Incluso su familia ya había hecho la denuncia correspondiente. Después de 24 horas de desaparecida, esta mujer fue encontrada por transeúntes en un sitio de Riazo de la comuna de Pudahuel, con sus pies atados y sus manos. La mujer se encontraba con lesiones y fue trasladada a un recinto asistencial. Para algunos investigadores, estos casos podrían estar motivados desde los celos hasta algún tipo de deuda pendiente. Es habitual que busquen lugares apartados de la ciudad, de la gran urbe, para cometer este tipo de crímenes. Estas cobradas, estas venganzas que se pueden generar dentro de organizaciones criminales. Lo cierto es que será fundamental identificar a las víctimas fallecidas para saber si existía alguna denuncia o presunta desgracia o fueron homicidios planificados en los cuales se llevó a estas víctimas a un lugar alejado simplemente para no tener testigos y cámaras como medio de prueba. Ahí estaba el informe del periodista Max Frick de nuestro departamento de prensa, y es verdad lo que él dice al final: va a ser clave identificar quiénes son estas personas para saber si es que había algún tipo de denuncia, si contaban con antecedentes y también si tenían alguna relación, porque es enigmático lo que está pasando. Fue el domingo en el Noviciado donde se encuentra primero a un hombre asesinado, ¿no? Luego, el día martes, aparece en el mismo sector una mujer que es encontrada semidesnuda, como dijimos, y que había sido víctima de un secuestro. Y ayer en Buin, un hombre también asesinado con 5 balazos y 2 de ellos en la cabeza. Algunos plantean que esto puede ser una especie de señal o llamar la atención o un mensaje. Lo vamos a conversar nuevamente con Cristian Garrido. Nos sigue acompañando Lucho Gal desde Puente Alto. Cristian, gracias por estar con nosotros, perito criminalista, ex funcionario de la PDI. ¿Cuál es tu teoría respecto a esto? ¿Crees que pueda tener relación este tridente de casos? Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un puzzle policial, como dijeron ayer algunos noticieros. Y sí, efectivamente, puede ser que haya relación, no sabemos bien los detalles todavía porque están recién en la etapa de investigación en cuanto a la identificación de estas personas que encontraron fallecidas, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que sí hemos tenido hechos similares en cuanto a ajustes de cuenta de bandas, digamos, de bandas de narcotraficantes o bandas criminales, y ha ocurrido esto. Yo tuve la oportunidad en mi carrera policial de trabajar en la Vitrine de San Miguel, antiguamente la Comisaría Judicial de San Miguel, y veíamos todo el sector sur, y créeme que es más de lo habitual. Lo que pasa es que no hay muchas denuncias, pero sí es habitual secuestros express entre bandas de narcotraficantes y que después las personas son devueltas, ¿verdad? Para marcar territorio, para sacar a un narcotraficante de un sector. ¿Cristian? Y al final no hay denuncia, pero en este caso hay 2 homicidios. Pero son el secuestro, ¿son tipos de delitos nuevos para nosotros o siempre han existido y nosotros no estábamos al tanto de su frecuencia? No, para nada, no son nuevos, no son para nada nuevos. Lo que sí hay muy poca denuncia. ¿Por qué? Porque son secuestros, como ya te digo, para marcar territorio entre bandas de narcotraficantes, ¿ya? Y eso es muy conocido por la policía, por la autoridad. Lo que pasa es que no llegan a ser investigados porque las víctimas no denuncian. Y porque ¿ya? Muchas de ellas tienen antecedentes también, o sea, son parte de la misma banda.
Exactamente. En este caso ya nos topamos con un hecho más grave, que son 2 homicidios, ¿verdad? A sangre fría, que es lo que hay que investigar y que si tiene algún tipo de relación. La joven hallada maniatada, ¿verdad? Que está con vida, ella podría también entregar antecedentes de qué fue lo que le ocurrió, obviamente cuando se recupere. Claro. Lucho, respecto a eso, había una denuncia por presunta desgracia respecto al caso del secuestro. Sí, en el caso de la joven que es encontrada en la orilla del camino, la familia había denunciado una presunta desgracia en contexto de secuestro. Eso para la policía pasa a ser un hilo importante por donde comenzar a investigar y tener un punto de partida para ver qué es lo que sucedió con ella. Y quería aprovechar de preguntarle a Cristian si en este caso ve diferencias, por ejemplo, en el caso de las muertes. Que una de ellas haya sido por una muerte con un traumatismo, es decir, alguien que golpeó a otro en la cabeza con un objeto contundente, como tú bien lo dices, Toti, y el otro haya sido con impactos de bala. ¿Te da más la idea de que uno es una especie de ajusticiamiento y el otro quizás no puede haber sido quizás algo donde haya algún tipo de rencilla anterior o algo así? Sí, en el primer hablado de homicidio del cuerpo que fue encontrado con herida de bala, que fueron, ahí lo dijo, ¿verdad?, la persona médico legal, que fueron, no fue a corta distancia, sino que fue a una distancia, ¿verdad?, razonable. No fue un ajusticiamiento, digamos, o fue una bala, digamos, a quemarropa. En ese sentido, claro, ahí al cuerpo lo llevaron a un sitio heriazo a la persona con vida, ¿verdad?, para provocarle, digamos, la muerte. Y en el segundo caso, que fue la muerte por un golpe con un objeto contundente, no tendrían relación en cuanto al mismo patrón, ¿verdad?, o a la misma conducta del autor. En este caso no sería la misma persona. Yo creo que ahí podríamos estar hablando que son 2 personas diferentes solamente por el patrón conductual, pero no quita relación de que puedan tener todos los hechos, pueden estar vinculados a lo mismo. Te escuchamos, Lucho. Sí, le quería preguntar, y también de segunda forma, la situación de que ambos hayan sido dejados en lugares lejanos o en lugares semiurbanos, no en la urbanidad. ¿Sientes que ahí también, ahí es donde se puede repetir quizás el patrón? Y si eso es algo que tú consideres habitual. Sí, no nos olvidemos que, como yo te decía, en esta ajustes de cuentas de bandas, ¿verdad?, de organizaciones criminales, muchas veces pagan a personas, ¿verdad?, para que cometan los homicidios. Claro, exactamente, a sicarios, como dice acá. Un servicio completo prácticamente. Así que efectivamente la llevan a lugares apartados donde no haya cámaras de seguridad, donde no pueden haber personas que los vean, testigos de oído o testigos de visuales, ¿verdad?, para que las personas no sean detenidas en ese momento. Son durante la noche, en sitio de heriazo, durante la madrugada, para que no se escuche el ruido también del arma de fuego o que la persona pida algún tipo de auxilio. Así que no me cabe la duda de que se trataría, digamos, de lo que estamos hablando. Supongamos que sean bandas que están peleando un territorio, ¿no? Porque aquí uno dice, bueno, los cuerpos los dejaron cerca, en el mismo sector que es el sector del noviciado, Powell. Ahora, este territorio no significa nada, es un territorio que tiene una señal, un mensaje, porque estamos hablando, como tú dices, de un sitio heriazo, en Buin, al lado de una caletera, donde no hay prácticamente nada, salvo un par de empresas por ahí, no hay cámaras, es un sector oscuro, no hay mucho flujo vehicular, por lo mismo no es digamos, un sitio, un sector en disputa. Quizás las personas, la identidad de esas personas o el cargo que tenían en estas bandas es lo importante, quizás eso es lo que ellos están peleando, un territorio en algún sector donde sí se trafique, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ser en otro lugar, no necesariamente tiene que ser ese. No necesariamente donde los dejan. Exactamente, también recordemos de que son mensajes, ya por eso los cuerpos no son ocultos. No, ¿para qué? Es para que los cuerpos sean encontrados. Ese es el mensaje. Entonces, podemos estar en presencia. No quiero, digamos, dar una certeza a priori, porque está todo en investigación, pero sí nos puede llevar a que sea una guerra, digamos, entre bandas rivales que se quieran mandar estos mensajes. O sea, hoy día la pieza más importante del puzzle, probablemente, si quisiéramos armar todo este rompecabezas,
rompecabezas que se ha dado tiene que ver con la mujer que fue secuestrada. Porque si ella habla, inmediatamente va a poder disipar algunas dudas. Primero, si tenía que ver con quién fue, qué fue lo que le ocurrió a ella, en este caso en particular, pero además si tenía que ver con los otros casos. Sí, efectivamente, había una denuncia por presunta desgracia, o sea, a ella ya al momento de desaparecer hubo una denuncia, y no solamente por presunta desgracia, no me quiero equivocar, como dijo bien Luis, parece que también la denuncia era por secuestro. Entonces los familiares ya tenían algún tipo de antecedente de lo que le podía estar pasando a esta joven, ¿verdad? Lo importante de esto es que fue encontrada con vida. ¿Por qué? Porque ella estaba maniatada, estaba sedada, ¿verdad? Y podría haber muerto de hipotermia, o podrían haber pasado muchos días de que alguien no la hubiera encontrado. La encontraron transeúntes, personas que caminaban por el lugar, en los que dieron aviso a la policía. Así que ella va a ser una pieza clave en poder decir si está conectado a este puzzle policial o si son casos aislados los tres que estamos hablando. O conectados dos de ellos. Quizás los dos homicidios están conectados y el secuestro no tiene nada que ver. Eso todavía queda por verse, Lucho. Claro, si el tema va muy de la mano con lo que vayan siendo las investigaciones, más allá del tema territorial, que hayan sido los dos en noviciado, evidentemente existe una conexión territorial, claro. Pero desde el punto investigativo es desde donde se tiene que establecer el nexo, si existiría algún tipo de conexión entre ambos hechos. Hoy día en la mañana, cuando estuvimos en el lugar, nos decían de que en la noche todo ese sector de noviciado, camino a La Botella, un poquito ya más hacia el aeropuerto, que está el camino Rencalampa, todos esos caminos son en general bastante ocultos, bastante oscuros, perdón, más que ocultos, oscuros. Hay poca luminosidad y también la presencia policial ahí es bastante escasa, porque la comisaría más cercana que hay está en Teniente Cruz, que es la 26 comisaría, si mal no recuerdo, de Carabineros de Pudahuel. Pueden sumarse quizás en la comisaría del aeropuerto, pero que ya tiene demasiado trabajo en el aeropuerto, pero es aproximadamente a cerca de 10 kilómetros que está la comisaría más cercana a ese lugar. Bueno, es un puzzle policial que todavía no tenemos certeza de qué es lo que vaya a ocurrir. Vamos a, por supuesto, estar monitoreando esta situación porque es por lo menos extraño que haya dos cuerpos que hayan sido encontrados con días tan similares y en lugares tan cercanos. Por lo mismo, probablemente pueda haber algún tipo de conexión ahí. Muchas gracias por acompañarnos, Cristina.